Por favor, podrían ubicarse en sus lugares para poder continuar. Le recordamos pasarnos ahí a las inquietudes, las preguntas ahí para la sesión de preguntas al final de la mañana. Ok. Esta sesión es sobre sistemas de potencia flexibles y comenzamos con las fases de integración de generación renovable. Aquí en la fase 1, por la vista del operador del sistema no se observa ningún impacto. Hay las primeras instalaciones en el sistema de potencia y solo se observan problemas locales, quizás de voltaje. En la segunda fase, la generación renovable, ya se observa aquí se nota ya visualmente la generación renovable. Verde es energía eólica, amarillo es energía fotovoltaica y esa parte aquí son generación base, pueden ser termoeléctricas, de carbono o plantas nucleares, y aquí son generación intermedia, ciclo combinado, por ejemplo. Por la inclusión de la generación renovable ya se observa que se reduce el factor de planta de algunos generadores y en la operación también se puede observar un impacto. Y en esa fase ya se recomienda aplicar un pronóstico para hacer el cálculo de la carga residual. En la tercera fase es el pronóstico, ya un concepto obligatorio para la generación del sistema. El comportamiento de la generación está muy afectado por la inclusión de la generación renovable. Aquí se ve, por ejemplo, tienen rampas muy altas, y en esta situación rampas muy inclinadas, y a eso se refiere con problemas de flexibilidad. Y la generación renovable ya debe contribuir a los servicios auxiliares porque están aportando una grande cantidad de la energía al sistema. En la fase 4 tenemos igual altos requisitos de flexibilidad, pero también se llega a los niveles de la estabilidad del sistema. Aquí esa línea negra es un límite, y no hay suficiente generación síncrona en el sistema para mantener la estabilidad. En esa fase toda la generación debería estar flexible, o sea, un amplio rango, un rango amplio de operación, rampas altas
y que esa generación permite apagarse y encenderse múltiples veces hasta en el día. Aquí la misma fase, utilizando sistemas de almacenamiento, es una solución para los temas de la estabilidad. O sea, en los momentos que hay demasiada generación renovable, se usa los sistemas de almacenamiento para evitar que se tiene que restringir la generación renovable y se aprovecha estos excedentes, por ejemplo, en el pico de la tarde-noche. Además, se pueden reducir los requisitos de flexibilidad, o sea, ya no se llega a ese bajo nivel, se limita hasta el nivel para mantener la estabilidad. Y la fase final es la fase 5. No hay ninguna generación térmica en el sistema, solamente generación renovable y sistemas de almacenamiento. Aquí esa línea es la carga y se ve que se tiene un alto excedente de generación renovable que se va a amanecer para aprovechar estos excedentes hasta en 2 días después. Y esta área aquí es una cantidad de energía alta, lo que quiere decir que se necesita sistemas de almacenamiento con una gran capacidad de almacenar energía eléctrica. Y por ahora son las hidroeléctricas reversibles que tienen ese potencial. Quizás hasta entonces las baterías también pueden proveer estas cantidades de energía. Entonces, en función de las fases se definen algunas medidas. La mayoría se discutió ayer. Primero, definir los requisitos de interconexión para la generación renovable, o sea que técnicamente la generación renovable no causa problemas en el sistema de potencia. Se tienen que realizar expansiones del sistema de distribución o de transmisión para integrar la generación renovable, ajustar los procedimientos de operación, que también se debería considerar y a incluir el pronóstico. O sea, eso es en la fase 1, antes de comenzar prácticamente con la generación renovable. Luego, ya llegando a la fase 2, 3, expansiones del sistema de transmisión, redefinición o precisión de los diferentes servicios auxiliares y también redefinir cómo se asigna o se distribuye la reserva entre los diferentes actores del mercado o del sector de potencia. Utilizar sistemas de almacenamiento de corto plazo para servicios auxiliares como reserva primaria. Flexibilizar las plantas convencionales, algo que se hizo por ejemplo en Alemania con las carboeléctricas. O sea, se podrían reducir a un 70% de su capacidad nominal y después de la flexibilización llegaron a un 30-40% de su capacidad nominal. Y eso causó que otra generación, por ejemplo el ciclo combinado,
no encontró un nicho grande para operar en el sistema de potencia de Alemania porque la generación de carbón estuvo suficientemente flexible para seguir la carga residual. Después introducir sistemas de almacenamiento de plazo intermedio y bueno, al final introducir sistemas de almacenamiento de largo plazo para compensar las variaciones sazonales, o sea, se está hablando mover energía de un mes al siguiente. Entonces esas son cantidades enormes que se necesita que compensar con los sistemas de almacenamiento. Ahora, ¿cómo se definen los requisitos y recursos de flexibilidad? Aquí un esquema de un sistema flexible. Al nivel superior tenemos la regulación y el diseño del mercado eléctrico. Luego los procedimientos y conceptos de control del operador, y ese conjunto da un marco para operar el sistema de potencia. Aquí en ese marco tenemos la carga y la generación variable. Ellos en conjunto definen los requisitos de flexibilidad. Y al otro lado tenemos los recursos de flexibilidad, o sea, la generación convencional, sistemas de almacenamiento, carga controlable y obviamente muchas otras medidas. Y en medio es el sistema de potencia. En general, la conclusión es que la generación renovable aumenta el requisito de flexibilidad en el sistema de potencia, como vimos en las láminas anteriores. Aquí una definición de flexibilidad es la capacidad del sistema de potencia de seguir una carga residual variable. Aquí el sistema convencional, los requisitos de flexibilidad están moderados y a partir de un alto requisito, alta penetración de generación renovable, las variaciones son mucho más pronunciadas y se aumentan los requisitos de flexibilidad. Entonces la variabilidad aumenta los requisitos a la reserva operativa. Aumenta la variabilidad de la carga residual, y un problema de la estabilidad es cuando se observa cuando la carga residual llega a niveles muy bajos. Entonces aquí unos recursos de flexibilidad, y cuál de estos recursos aporta a uno de estos requisitos de flexibilidad. Entonces plantas flexibles aportan a los requisitos de la reserva operativa, están útiles para enfrentar la variabilidad y es tan necesario para seguir también en situaciones de una carga residual muy baja. La generación renovable causa la variabilidad, por eso solo puede aportar a la reserva operativa. La demanda programable para compensar la variabilidad y
dar un aporte a la reserva operativa y los sistemas de almacenamiento también para aportar a la reserva operativa, seguir la variabilidad y apoyar en momentos los sistemas de almacenamiento ya mayores pueden aportar para bajar los requisitos por la carga mínima. Entonces, ¿cómo tratar para evaluar estos fenómenos? Esos estudios se llaman estudios de flexibilidad, y aquí ya está un esquema del concepto que estamos manejando para realizar estos estudios. Entonces aquí, en esta área superior al lado izquierdo, se define primero los requisitos de la reserva operativa y sale algún valor, digamos 1000 megawatts para dar un ejemplo. Y luego se usa ese parámetro en un despacho económico que mantiene siempre ese requisito mínimo de los 1000 megawatts de reserva operativa en el sistema, y al despacho económico se inyecta o se le da todos los insumos de la carga residual, y al otro lado tengo todos los recursos de flexibilidad, o sea, los que acabamos de ver: generación convencional, sistemas de almacenamiento, demanda controlable, definir restricciones de estabilidad y considerar los límites de transmisión. Y como resultado de ese estudio, puedo ver cuando ya no hay una solución para el problema y luego tengo que buscar cómo resolverlo, pero si es factible la solución, recibo un costo de producción, o sea, yo puedo evaluar el costo-beneficio de todos los recursos de flexibilidad, y también ver cómo es el impacto de los requisitos de flexibilidad a los costos de producción. Entonces aquí otra vez las dos figuras hoy de la mañana. En el primer paso, determinar los requisitos de la reserva operativa, que considera las contingencias, variaciones y el error de pronóstico. Y para repetir aquí la figura para cómo se define variaciones, error de pronóstico. Aquí puse una figura adicional para ver cómo se comporta las variaciones en el tiempo, o sea, tener esa forma zigzag que está correspondiente a esa figura aquí arriba. Entonces, al comienzo de la hora 5 tengo una desviación negativa que tiene que compensar la reserva secundaria, y al final de la hora tengo una desviación positiva que se tiene que compensar con el AGC. Ok, entonces eso es en escrito lo que acabo de decir. Error de pronóstico, diferencia entre la carga pronosticada y el promedio de, por ejemplo, 1 hora de la carga real. El error de pronóstico se puede compensar a través de un despacho intradiario. Las desviaciones restantes deben ser compensadas por la reserva operativa, normalmente la reserva terciaria o manual. Las variaciones es la reserva de operación, diferencia entre la carga real y el promedio de la carga real de 1 hora,
y la reserva de regulación es la diferencia entre la carga real y el promedio de 10 minutos. El requisito de la reserva operativa es el requisito más exigente entre el requisito por contingencias o por las variaciones, dependiendo de las definiciones que se manejan en el país correspondiente. El modelo del despacho económico es basado en un algoritmo PLEN, programación lineal en enteros mixta de IBM Simplex. El objetivo del modelo es despachar la generación convencional al menor costo, balancear los requisitos de flexibilidad con los recursos de flexibilidad, calcular los costos totales de producción para un año completo y respetar todas las restricciones, incluso restricciones de flexibilidad del sistema de transmisión. El modelo se desarrolló para realizar estudios de flexibilidad en sistemas con una alta penetración de generación renovable y tiene todas las funciones necesarias para realizar estos estudios. Se pueden simular grandes sistemas de potencia con un periodo de tiempo de 1 año, con una resolución alta hasta 15 minutos, optimización simultánea del despacho y de la asignación de la reserva operativa, o sea, asignación óptima de la reserva primaria y secundaria por unidad individual, incluyendo las contribuciones de la generación eólica y fotovoltaica en el caso que se requiere. También se pueden considerar las restricciones de estabilidad, por ejemplo, unidades mass run, una inercia minimal o la máxima tasa de cambio de frecuencia ROCOF, rate of change of frequency. Y se pueden inyectar más restricciones en el caso que sea necesario. Los parámetros económicos son los costos de combustible, costos de puesta en marcha y de apago, y costo de las rampas significantes. Rampas significantes son cambios de la potencia activa de 20% de la capacidad nominal. Y el costo de puesta en marcha y de apago y de rampas incluyen costos directos, o sea, para arrancar un generador térmico necesito un combustible para arrancarlo, y los costos indirectos son envejecimiento acelerados o costos de mantenimiento elevados. Los parámetros técnicos son capacidad instalada por unidad, capacidad mínima de operación, o sea, un generador poco flexible no puede bajar su potencia a un nivel bajo. Un diésel, por ejemplo, puede operar de 20 a 100% de su capacidad nominal, y una termoeléctrica grande de un 60 a un 100%. O sea, es una fuente poco flexible en comparación con un diésel. Característica megawatt térmico en función del megawatt eléctrico, o sea, la eficiencia del generador en función del punto de operación, el tipo de combustible, capacidad de rampas, cuánta capacidad de reserva primaria puede proveer ese generador, si está bajo AGC o no, y cuando está bajo AGC, cuánto en megawatt puede aportar su plan de mantenimiento,
tiempos mínimos de marcha y apago. Por algunos aspectos contractuales existen restricciones de energía o puestas en marcha máxima por año. Cuando se pone en operación el generador o se apaga y si es una unidad Mastron o no. Otros parámetros que se pueden considerar es el sistema las restricciones del sistema de potencia a través de Power Transfer Distribution Factors. Eso es una solución que se puede utilizar, un concepto de optimización porque son factores lineales. Obviamente es una aproximación a los límites reales en el sistema, pero en un proceso de optimización no se puede ejecutar para cada solución un estudio de carga de flujo. Eso llevaría miles de años para terminar. Y los requisitos de inercia para sistemas de almacenamiento, la eficiencia de recarga, descarga, máxima capacidad de recarga, descarga y la capacidad en megawatt horas. Y para la importación, capacidad en megawatt, restricciones de energía por mes y año y costo por megawatt hora. Los resultados del modelo solo se presentan cuando se encontró una solución, entonces es una solución que está considerando todas las restricciones en el sistema y es la solución más costo eficiente para estas circunstancias. Directamente se obtiene de ese modelo el unit commitment, o sea, la asignación de cada unidad, cuánta generación era despachada, la asignación de la reserva, la restricción de la generación fotovoltaica y el nivel de carga del sistema de almacenamiento. Y el modelo permite cuantificar el impacto técnico y económico de los diferentes niveles de penetración de generación renovable, diferentes configuraciones del sistema de potencia y diferentes opciones de flexibilidad. Y aquí un ejemplo de Túnez. Ellos tienen mucho ciclo combinado, que es esa área roja aquí, generación eólica, fotovoltaica y ciclo de turbinas de gas de ciclo abierto. Y por aspectos de estabilidad se tenía que restringir la generación fotovoltaica en ese día de la semana, o sea, son 7 días, una semana completa. Estos son los días laborales, ese es el fin de semana, y el domingo tienen una carga baja en el sistema y desafortunadamente el mismo día mucha generación fotovoltaica, pero para mantener el sistema estable se tenía que mantener esta cantidad de los ciclos combinados y como consecuencia se tenía que restringir la generación fotovoltaica. Entonces, para que quede más claro el alcance de los estudios de flexibilidad, puse algunos ejemplos. Uno es el estudio de flexibilidad de Sudáfrica. El objetivo del estudio era que es el impacto de la generación eólica y fotovoltaica a los requisitos de flexibilidad. Es el sistema de potencia
capaz proveer suficiente flexibilidad y evaluar si se aumentan los costos de operación o la inversión adicional que se necesita en el sistema. Eso ahorita como una figura. El escenario se evaluó 2 años, el año 2020 y 2030. Las instituciones de Sudáfrica prepararon su plan de expansión del sistema de transmisión, también generación convencional y renovable. La idea era ver el impacto de la generación fotovoltaica sobre techo, o sea, un escenario moderado de 5 gigawatts en el 2020, 10 gigawatts en el 2030, o un escenario alto con 10 gigawatts en el 2020 o 20 gigawatts en el 2030. Aquí su plan de expansión de la generación y la carga pico. Entonces en el 2016 se tenía una carga pico de 35,000 megawatts. Ellos esperan en el 2020 45,000 megawatts y en el 2030 58. Ellos también tienen muchos carboeléctricas y según su plan de expansión también quieren mantener un alto nivel de ese tipo de generación, pero se agrega más y más generación renovable y generación de turbinas de gas de ciclo abierto y ciclo combinado, y también 1 gigawatt de reserva de demanda controlable. Y una gran ventaja es en Sudáfrica, ellos tienen hidroeléctricas reversibles con una cantidad tremenda. Uno de sus hidroeléctricas reversibles puede guardar energía para 27 horas, que es un super potencial o recurso de flexibilidad. Aquí un mapa de Sudáfrica, el color que cambia de rojo a verde es la irradiación solar. Aquí es un desierto y aquí se ven las fronteras de los diferentes municipios de Sudáfrica y cuando está más oscuro está más poblado y cuando está más claro está menos poblado. Y bueno, no gran sorpresa, en el desierto hay poca población y en estas zona de Sudáfrica en el noreste está el capital y ahí se encuentra la mayor densidad de la población, y aquí es el Cape Town, que también tiene mucha una alta densidad de población, y en la costa del este-sur también. Y estos círculos es la capacidad instalada de generación fotovoltaica de gran escala, y en el escenario A la mayoría de la generación fotovoltaica de gran escala se instala en el desierto. Y en el siguiente escenario se ubica la generación de gran escala más cerca de los centros de consumo. Y se analizó cuál de los dos escenarios tiene
mejor costo-beneficio, o sea, para el escenario A tengo una mayor irradiación solar, pero tengo que invertir más en el sistema de transmisión y tengo más pérdidas en el sistema. Y en el escenario B se tiene que invertir menos en la transmisión, pero el potencial solar es menor. Y el resultado era que era prácticamente igual, o sea, ellos podían decidir que les conviene más, pero por un costo-beneficio no había un escenario que estuvo más conveniente que el otro. Ahora la distribución de la generación fotovoltaica sobre techo se distribuyó los 5, 10 o 20 gigawatts en el país en función de la densidad de la población. Entonces en esa zona del país, en el desierto, se espera que se instala poco generación sobre techo y en los grandes centros de carga se instala más generación sobre techo. Esa es la distribución de la generación eólica. Ellos tienen altos recursos de viento en la costa y por eso ahí se encuentra la mayoría de los parques eólicos, pero siempre el mismo problema, quedan muy lejos de los centros de consumo. Balance carga-generación respecto al error de pronóstico. En el escenario sin generación fotovoltaica sobre techo, la carga es la mayor fuente del error de pronóstico, luego la energía eólica y los 11 gigawatts de generación fotovoltaica de gran escala tienen el menor impacto. Y ahorita se podría hacer la suma de los tres y eso sería el error total, pero como mencioné anteriormente, la suma se hace en el tiempo, ¿no? Y no por el máximo evento, y por eso el error de pronóstico de la carga residual sí es más alto, pero no como la suma de los tres en sí. En el escenario en el 2030 con 10 gigawatt rooftop sobre techo, también un error de pronóstico moderado, pero con los 20 gigawatts ya se aumenta considerablemente. Pero el impacto al error de pronóstico de la carga residual es moderado. Aquí en cifras, en el 2020 se necesita compensar 300 megawatts más de error de pronóstico. Son 8.5 de generación fotovoltaica de gran escala y 11 gigawatts de energía eólica. Y en el 2030 se necesita 700 megawatts más para compensar el error pronóstico por la generación sobre techo. Por las generaciones de gran escala. Y sobre techo aumenta por 150 megawatts en el 2020 y 550 en el 2030. Y también respecto del error de pronóstico no se observó ninguna diferencia entre el escenario A y B.
la reserva operativa. Eso es el concepto de ellos. Tienen términos un poco diferentes. La reserva primaria se llama instantánea, el AGC es de regulación, el manual es se llama 10 minutos, y la de 10 minutos y el redespacho es una reserva manual, y la instantánea y el AGC es automático. Para la reserva operativa no hemos considerado que el error de pronóstico tiene un impacto a los requisitos de la reserva operativa, porque en su caso se considera que el error de pronóstico se compensa a través del despacho, pero se consideró las variaciones a un nivel de confiabilidad de 99%, y contingencias múltiples con un valor fijo de 2.166 megawatts. Ese es su requisito desde 2018. Para la reserva primaria, ellos tienen también un valor fijo entre 800 y 900 megawatts. Y para la reserva secundaria se consideró las variaciones de la carga residual dentro de 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque la reserva de 10 minutos se activa después de 10 minutos. Entonces, la reserva secundaria tiene que compensar todas las variaciones antes que se activa la reserva de 10 minutos. Y la reserva de 10 minutos es el total de la reserva operativa, o sea, los 2.166 megawatts menos la instantánea y de regulación. Y aquí vemos el impacto de la generación sobre techo a las variaciones. Ellos tenían sus máximos de las variaciones sin la generación fotovoltaica a las 9 de la noche y a las 5 de la mañana. Y por la inclusión de la generación fotovoltaica se movió ese máximo a las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, como lo que vimos en la presentación anterior, las variaciones se aumentan por la generación fotovoltaica, sobre todo por la mañana y por la tarde. En esta tabla podemos ver el impacto a la reserva operativa de los diferentes escenarios. Su requisito total es suficiente en el escenario sin generación renovable, o sea, la variabilidad en el sistema es menor que su requisito que definieron. Lo mismo en el escenario A y B sin generación sobre techo, pero con la generación sobre techo se aumenta el requisito por la variabilidad y ellos tienen que aumentar la reserva operativa para mantener su sistema o la frecuencia estable. Se mantuvo la reserva primaria fija porque es determinada por la planta nuclear. En Sudáfrica, un generador de esa planta tiene esa capacidad de 800 megawatts. Las variaciones dentro de los 10 minutos se aumentaron de 520 megawatts a 750 megawatts en un lapso de tiempo de 10 minutos,
y la reserva de 10 minutos, ahí se observa un impacto mayor. Se comenzó con 850 megawatts y al final, o con el escenario con energía fotovoltaica sobre techo de 20 gigawatts, se necesitaría 1.300 megawatts para la reserva de 10 minutos. Costos de operación. Se evaluaron las grampas significantes, o sea, cuántas veces una planta de carbón tenía que cambiar por lo menos 20% su generación en función de su capacidad nominal y el número de los arranques. Y cada uno de estos eventos tiene un precio asignado. Y se hizo el análisis por todo un año y se consideraron los costos directos de combustible y indirectos por mantenimiento. Aquí el despacho. La generación nuclear es la parte aquí abajo, la mayoría es generación de carbón, el área abajo son los ciclos combinados y encima está la generación fotovoltaica y ellos tienen un esquema fijo para sus hidroeléctricas reversibles. Entonces, la idea es que por la noche se cargan los reversibles, es esa parte aquí, y en el pico de la carga se aprovecha de la energía que se cargó durante la noche. Eso era una semana con la máxima carga residual, entonces 56.000 megawatts, y aquí es la carga mínima residual que se observó en el 2030, y en esa ocasión se tenía que limitar también la capacidad o la potencia de las plantas nucleares y se tenía que aprovechar las hidroeléctricas reversibles para no restringir más generación fotovoltaica. Bueno, la pregunta era respecto de los costos. Entonces, por el seguimiento de la carga y por los arranques del sistema, en el escenario A sin generación sobre techo, los costos de operación eran a 65 centavos dólares por megawatt hora, y con la mayor cantidad de generación fotovoltaica sobre techo se llega a 85 centavos dólares por megawatt hora. Sí, es un precio, se aumenta el precio, pero en comparación con los costos de producción es un aumento, ya, o sea, no se puede ignorar, pero no es tan alto. Estos costos de operación se distribuyen a la generación de carbón, es esa parte aquí abajo, o sea, por el nivel de penetración que se prevé para Sudáfrica, el efecto a la generación de carbón es bajo, casi no se observa una diferencia, y los ciclos combinados es la
la generación que más costos genera para seguir la carga residual. Y en los últimos dos escenarios, con una alta penetración de generación fotovoltaica sobre techo, también las turbinas de gas de ciclo abierto. Bueno, la conclusión de ese estudio era: se puede operar el sistema de potencia de Sudáfrica con una alta penetración de generación renovable, sobre todo por la inclusión de la generación flexible como turbinas de gas de ciclo abierto y combinado. Lo que se observa aquí, o sea, la generación de carbón no podría seguir la carga de esta manera porque no se permite arrancar y apagar la generación de carbón varias veces al día. Más bien se busca que un generador de carbón se mantiene activado por un mes o más tiempo, ¿no? Pero los ciclos combinados que ellos quieren instalar permiten arranques durante un día y por eso es una fuente flexible de generación. Los requisitos de seguir la carga para las plantas de carbono se reducieron por la inclusión de las turbinas de gas y de ciclo abierto y combinado. La cantidad de la reserva operativa es suficiente si se consideran solamente la generación renovable de gran escala. A partir del 2030 se debe incrementar ligeramente la reserva operativa cuando se agrega más de 10 gigawatts de generación fotovoltaica sobre techo. Y las recomendaciones para operar el sistema con una alta penetración de generación renovable son utilización de un sistema profesional de pronóstico de generación fotovoltaica y eólica. O sea, se observó que tenían sobre todo la carga tenía un nivel alto de error de pronóstico, pero también la generación renovable. Con una muy alta penetración de generación fotovoltaica se debe aumentar la reserva operativa por lo menos por la tarde y utilizar las hidroeléctricas reversibles a mediodía para almacenar los excedentes de la generación fotovoltaica para la tarde. Otro estudio que quiero presentar es el estudio de flexibilidad de Túnez. También tenía un enfoque parecido, pero también otros componentes que quiero presentar. Ellos querían determinar cuáles restricciones se tenía para la generación renovable. Determinar el costo adicional para la inclusión de la generación renovable y determinar cuánta energía no entregada se va a observar en el futuro y identificar las medidas para reducir las restricciones en el sistema con el fin de reducir la energía no entregada. Se aplicó el despacho económico, o sea, como insumo la carga residual, los parámetros de sus generadores convencionales, cuánta reserva operativa quieren y requisitos de estabilidad. En Túnez ellos sí están interconectados con sus vecinos, pero
como que hay muchos límites y se desconectan rápido de sus países vecinos, y por eso implementaron un concepto de load shedding, o sea, apagar carga para limitar que la frecuencia se baja todavía más. O sea, aquí tenemos la pérdida de un generador convencional, y cuando se llega a este nivel de la frecuencia a 49.3, se quita cierta cantidad de carga, luego y así consecutivo hasta un cuarto nivel. Y aquí se ve el comportamiento en dos diferentes simulaciones que se pierden de dos diferentes contingencias, y cuando surgió esta contingencia se observó una tasa de cambio de frecuencia de 0.8 y se llega casi al segundo nivel de load shedding, y en esta contingencia se observó una tasa de cambio de frecuencia de 1 Hz por segundo, y casi se llegó al último nivel para quitar carga, y por eso utilizamos la tasa de cambio de 1 Hz como el máximo, la máxima tasa permitida de cambio de frecuencia durante el despacho. O sea, siempre se aseguró que hay suficiente generación en el sistema, que no hay una tasa de cambio de frecuencia mayor a 1 Hz por segundo, y de esa manera se podría asegurar que nunca se llegó a ese último nivel para quitar carga del sistema. Las restricciones principales del despacho económico eran la potencia mínima y máxima de cada generador. Ellos determinaron una reserva primaria de 120 megawatts, reserva secundaria de 100 megawatts. La tasa de cambio de la frecuencia se limitó a 1 Hz por segundo, y para cargas muy bajas se determinó que ninguna unidad puede tener una potencia activa mayor al 15% de la carga total. Entonces, si su carga total 1000 megawatts, ninguna unidad podía inyectar más de 150 megawatts. Ellos tienen unidades, creo que hasta 300 megawatts, pero por esa restricción no pueden operar a más de 150 megawatts cuando la carga residual es baja, obviamente. Se evaluó un año, el 2022, su carga máxima es de 4.700 megawatts, la carga mínima sin generación renovable es de 1.400 megawatts, y se pretende instalar una generación eólica de 850 megawatts y la generación fotovoltaica de 1.000 megawatts. Bueno, creo que no se puede ver muy bien. Entonces
Entonces en el norte del país también son los centros de carga, en su caso por la generación fotovoltaica se instala también en estos sitios, y la energía eólica en la costa y aquí cerca por un lago, y la planta solar en el sur. Supongo que también es la zona del desierto de Túnez, pero en general tienen previsto que la mayoría de la generación está más o menos cerca de los centros de carga. Entonces los resultados principales son, ellos tienen ciclos combinados muy flexibles, prácticamente el ciclo combinado puede seguir completamente la carga. Solamente en esta ocasión aquí, de una semana típica, se tiene que arrancar turbinas de gas de ciclo abierto. La misma semana con la generación fotovoltaica y eólica, todavía se aprovecha la mayoría del tiempo de los ciclos combinados, pero ya se observa que más seguido se arrancan los OCGTs, y por aspectos de estabilidad en estas ocasiones se tenía que restringir la generación fotovoltaica y eólica. La semana de la carga residual mínima, sin generación fotovoltaica y eólica, todavía casi todo el tiempo los ciclos combinados pueden seguir la carga. Pocas veces tienen que arrancar los de ciclo abierto, y ese ejemplo conocen de unas láminas anteriores, que el domingo se observa la menor carga residual mínima y se tenía que restringir la generación fotovoltaica. Aquí la semana con la carga residual máxima, supongo que es algún día feriado, y tiene ese comportamiento con requisitos altos de flexibilidad, tiene una rampa muy inclinada, y todos los picos de la carga se activan los de ciclo abierto, y también ellos tienen algunas turbinas de vapor que están activadas a este nivel. Con la generación fotovoltaica todavía hay unas turbinas de vapor que se activan, y los picos se cubren con los de ciclo abierto, y no se tiene que restringir la generación renovable fotovoltaica y eólica. Y la pregunta sobre la energía entregada, o más bien no entregada, de la energía fotovoltaica se pueden entregar 97% de la energía anual, de la energía eólica 98 o 99 casi. Aquí en el diagrama de barras se puede ver el potencial. Se podría inyectar 230 megawatts, pero por restricciones de estabilidad o por aspectos económicos solo se inyectó 220 megawatts, y de la energía que no se inyectó 1.67 megawatts megawatt horas por hora, se utilizó para la reserva primaria, y el resto era energía no entregada. Para la energía eólica se ve que solo 3 megawatts
horas por hora se tenían que restringir y se aprovechó de esta capacidad que restringía 2.7 megawatts horas por hora para la reserva primaria. Las conclusiones: se puede aclarar el sistema de potencia de Túnez con 1010 megawatts de generación fotovoltaica y 500 megawatts de generación eólica sin arriesgar la seguridad del sistema si se considera la tasa de cambio de frecuencia durante el despacho y que se limita la generación de las grandes unidades a un 15% durante eventos de la baja carga residual, que se permite al centro de despacho limitar la potencia de la generación renovable y que se aprovecha esa energía restringida para proveer reserva primaria de la energía que se podría entregar, solo se podría entregar 98.2% y eso corresponde a 3.3 millones de euros por año por la energía no entregada y los costos evitados por la generación renovable eran de 40 euros por megawatt hora. O con otras palabras, si se paga 40 euros por megawatt hora a un generador fotovoltaico, el costo se mantuviera igual de todo el sistema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a responder o tratar de responder a las preguntas de estas dos sesiones. La primera, quiero decirles que también la gente que está conectada al sistema a distancia también ha enviado algunas preguntas, así que están participando. La primera es, considerando la tecnología actual, ejemplo, ¿qué pasa con el funcionamiento adecuado del sistema si la operación eólica más la fotovoltaica se tiene el 40% de la generación total? Falta inercia al sistema, se vuelve menos estable. O sea, entiendo yo que considerando un nivel de penetración pues de 40%. Entonces, bueno,
en una de las láminas al comienzo. Entonces, digamos, es entre la fase 3 y 4. Y para estas dos, sobre todo para la fase 4, se llega a estos límites de estabilidad y se observan altos requisitos de flexibilidad, y esto se puede mitigar, por ejemplo, con sistemas de almacenamiento de mediana escala, pero también se tienen que ejecutar todas estas medidas para mantener el sistema todavía igualmente confiable que un sistema sin generación renovable en el sistema. O sea, lo que vamos a ver, los requisitos de interconexión, adaptar el sistema de potencia, adaptar los procedimientos de operación, servicios auxiliares y, como acabo de decir, sistemas de almacenamiento. Y con estas medidas es posible operar el sistema todavía con la misma fiabilidad que un sistema sin generación renovable. El compensar los errores de pronóstico con reserva terciaria, como usted dijo, unidades de arranque rápido, afecta el desempeño de las áreas de control. ¿Se debe cambiar los parámetros del desempeño con la introducción de generación renovable variable? Pregunta, ¿verdad? Y también pregunta, para el método probabilístico, ¿cuánto es una muestra significativa de análisis para determinar la probabilidad de eventos? Bueno, ¿en dónde son esos datos de las gráficas? Bueno, estos gráficos preparamos nosotros para cada estudio para visualizar cómo está distribuida la generación en el país, y en función de eso se puede estimar si se van a observar altos costos para adaptar el sistema de transmisión o costos moderados. Bueno, la segunda respecto a la compensación del error de pronóstico en la reserva terciaria. Bueno, una parte del error de pronóstico se compensa con la reserva terciaria, en el caso que existe esa reserva en el sistema, ¿no? En algunos sistemas solo hay reserva primaria, otros que sí tienen el AGC, y así más y más servicios auxiliares, pero en ese ejemplo pues se tenía la primaria, secundaria y terciaria, y la idea es que con el despacho se hace un redespacho cada vez en cuando, y de esa manera se compensa el error de pronóstico, y lo que no se puede compensar con ese redespacho se compensa con la reserva terciaria. Y afecta el desempeño de las áreas de control, no sé a qué desempeño se refiere, pero entiendo, o sea, de costos. O sea, la idea es que justamente se mantiene más estable la frecuencia con esa medida, entonces considero yo que se mejora
el desempeño de la área de control. Si se refería a los costos, normalmente se usa para estos tipos de reserva generación más costosa, ¿no? Porque por eso se mantiene apagada y solo se enciende en momentos de desviaciones grandes. Eso no entiendo de cambiar los parámetros de desempeño, el DRUP o... Bueno, estos parámetros sí, o sea, a partir de cierto nivel es necesario cambiar estos parámetros, pero cuánto no hay un término fijo, más bien se determina esto a través de estudios, y también me puedo imaginar que por contrato no se puede cambiar a cualquier usuario los parámetros como se quisiera, ¿no? Para el método probabilístico, ¿cuánto es una muestra significativa de análisis? Bueno, la simulación Monte Carlo se hace tiros, ¿no? Y eso elegimos una muestra muy alta de 10 millones de tiros, y de esa manera podemos garantizar que siempre se observa el mismo resultado. Si yo hago solo 1000 tiros, hago una simulación, resulta que necesito 1000 megawatts de reserva primaria, y en la siguiente simulación necesito 1100, y eso sería un efecto que se busca evitar, y por eso se realizan muchos tiros de 10 millones, y por eso con cada simulación se mantiene ese valor de requisito estable. Ya. Cuando la carga residual alcanza valores muy bajos, ¿cuáles son los problemas en el sistema de potencia? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, el problema es que en un sistema con generación síncrona, o sea, generación térmica, y la carga residual es muy baja, se llega a los límites de estabilidad, que es este nivel aquí, y supongo que se refiere a unos de a justamente estos eventos. Eso quiere decir que yo no puedo mantener la frecuencia estable porque no tengo ningún generador en el sistema que aporta momento de fuerza para la sincronización, y también cuando ocurre una contingencia en el sistema no tengo suficiente inercia y se cae muy rápido la frecuencia, y ya se quedan fuera de los rangos permitidos de operación, y se va a tirar todavía más generación, y ya tengo un efecto cascada y ya un blackout, ¿no? Okay. Perdón. Y bueno, las medidas son restringir, por ejemplo, la generación renovable, o usar sistemas de almacenamiento para mantener el sistema arriba de los límites de estabilidad. Bien.
Debido a que la ubicación de la reserva puede afectar la estabilidad de voltaje, estabilidad angular, capacidad de transmisión, podría ser conveniente primero determinar la capacidad de penetración por zonas y después introducir estos límites en el programa desarrollado por Moller and Poller. Con ese concepto de los Power Transfer Distribution Factors se puede determinar los flujos en las líneas de transmisión durante el proceso para buscar el despacho más económico. Entonces, cuando se llega a un límite de transmisión, es un despacho inválido y se busca una solución que cumple con las restricciones del sistema de transmisión. Pero esos son solo respecto de las capacidades térmicas de cada línea de transmisión, y estos efectos de la estabilidad es un paso después, ¿no? Tengo un despacho que es válido y luego lo verifico con una simulación de carga de flujo, y si observo algunos problemas de voltaje, por ejemplo, en el sistema, tengo que hacer un redespacho y se encuentra una solución que está válida. Y también hay el concepto de los hosting capabilities. Eso es un tipo de estudio que determina por cada zona del sistema su capacidad de integrar generación renovable. Y eso sería un estudio previo antes de ejecutar esa simulación del despacho económico, y se pueden utilizar estos límites para restringir las posibilidades de los despachos económicos. Preguntan cuál es el periodo de análisis estadístico de confiabilidad para la reserva secundaria. ¿Cuál es el periodo de análisis para la reserva operativa, reserva manual? Nosotros manejamos siempre un año completo. Y consideramos que eso da una vista completa de todas las circunstancias que se pueden observar en el sistema para definir un requisito de la reserva fiable. Ok. Si el periodo de la reserva secundaria AGC es 10 minutos, ¿por qué se utiliza este intervalo si la respuesta manual de reserva en nuestra experiencia podría ser de 15 hasta 20 minutos? Bueno, eso es muy diferente en cada país. En la Unión Europea, la reserva secundaria debe estar activado en pocos minutos, 3-4 minutos. Entonces, la reserva primaria compensa las desviaciones en un lapso de tiempo del momento de la ocurrencia hasta 5 minutos, ¿no? Luego, la reserva secundaria restablece la reserva primaria
y está operando para un lapso de tiempo de 10-15 minutos y luego se sustituye esa por la reserva terciaria. ¿Y cómo se hacen los parámetros? No se puede decir que en general se debería hacer así, pero aquí se maneja que la reserva primaria compensa para un lapso de tiempo bastante largo, ¿no? De 10-15 minutos. Y en otros países ese lapso de tiempo es mucho más corto, de 2-3 minutos, y después el AGC está compensando las desviaciones por hasta 1 hora, ¿no? Pero digo, los parámetros de cada país son muy distintos y se tiene que adaptar a los requisitos de cada país. Solicitan ampliar sobre los costos operativos del sistema cuando se consideran las tecnologías eólicas y fotovoltaicas. Bueno, eso hacemos a través del análisis que presenté en el estudio de Sudáfrica. Siempre tengo los costos de generación, ¿no? El combustible, pero luego tengo costos adicionales por arrancar las termoeléctricas y también las rampas significantes. Y se entiende cuando hay más generación eólica y fotovoltaica en el sistema, hay más arranques y más rampas significativas, y eso aumenta el costo, ¿no? Pero como se observó en Sudáfrica, el impacto era bastante ligero y no tan pronunciado como se podría esperar. Y un poco relacionado con eso, con esta última pregunta, en su opinión, en un sistema, ¿quién debe pagar el costo adicional por reservas y el costo adicional por la función Startup que se crea con el incremento de las energías renovables? Dice, ¿serán los nuevos generadores eólico y solar, los consumidores, la demanda? ¿Ambos o otra? ¿Quién debe pagar por esas sobrecostos? Bueno, depende a qué servicios se asignan o dónde se asignan estos costos. Hay unos costos que están relacionados con la operación del sistema de transmisión como tal, y hay diferentes conceptos de distribuir a cada operador estos costos. Por ejemplo, la más conocida es la de costo de la de la estampilla postal. Hay otros conceptos más sofisticados. Respecto de la reserva, es también un costo para operar el sistema. Y la pregunta es, ¿lo cargo al consumidor o a los generadores? Y bueno, ahí también hay diferentes opiniones. En Reinos Unidos es 50 y 50% de los costos. En Sudáfrica cargan más a los consumidores, 70% o 75% a los consumidores y 25% a los generadores. Y bueno, la otra cosa es cuando uno no puede proveer reserva, hay países donde se puede comprar ese servicio de un tercero. Entonces hay un contrato bilateral entre ambos usuarios del sistema, que también de esa manera se pueden distribuir los costos entre los
actores de un mercado eléctrico. ¿Es posible considerar el recurso geotérmico como adecuado para mantener o mejorar la inercia del sistema? Bueno, si están en base de generación síncrona, sí se aumenta la inercia en el sistema de potencia. Y es generación base, según yo, con poca flexibilidad, entonces se mantiene operando a un valor más o menos fijo de inyección de potencia activa durante todo el tiempo. Bien, esas son todas las preguntas que nos llegaron. Les agradecemos ahí su presencia y los invitamos al almuerzo siempre en el misma área de ayer a partir de las 12:15 y volvemos siempre a las 2 de la tarde.